Muy bien, ahora sí. Entonces, nuevamente, la clase del día de hoy es signos de alarma, traumatismo encefalocraniano, cuerpos extraños y modelo de atención integral. En esta quinta clase de instrucción médica básica. Primero, vamos a ver los signos de alarma, que son manifestaciones objetivas, clínicamente fiables, observadas en la exploración médica, que por sus características nos indican la probabilidad de una emergencia. Estos son los signos de alarma que vamos a revisar: la fiebre, los vómitos incontenibles, inconsciencia, letargia, dificultad respiratoria, deshidratación, traumatismos, dolor abdominal, malaria grave, dengue hemorrágico y convulsiones. Vamos a empezar con la fiebre. Hay un poco de controversia acerca de los valores para indicar que tiene fiebre un paciente, pero vamos a tomar la que tiene más consenso, que es de 38 grados centígrados para arriba. Este valor es en referencia a 37 grados a la temperatura oral. En niños menores de 2 meses también tomamos como signos de alarma cuando tienen menos de 36 grados centígrados. El segundo signo de alarma son los vómitos incontenibles. Bueno, tenemos los siguientes conceptos de náusea, vómito, arcada, regurgitación, rumiación, para saber la diferencia y para saber por qué nos interesan mucho los vómitos como signos de alarma. Bueno, la expulsión por la boca del contenido gástrico por defecto de la contracción de los músculos del tubo digestivo y de la pared tóraco-abdominal. ¿Cómo se produce? Hay un relajamiento del fundus gástrico, esfínter esofágico, aumento de la presión intraabdominal, contracción del diafragma y la musculatura abdominal, aumenta la presión intratorácica, hay el desplazamiento hacia la boca, reflejo de elevación del paladar, cierre de la glotis para proteger nasofaringe y tráquea y complete el acto del vómito. El vómito es controlado en un centro del vómito que está en el tronco encefálico, que ustedes ya lo deben haber revisado en neuroanatomía. La zona de gatillo de los quimiorreceptores. No sabemos cuál es el mecanismo para las náuseas, pero posiblemente pues hay factores en la corteza encefálica. ¿Por qué me interesa el vómito? Lo vamos a ver más adelante, el vómito incontenible, que es diferente al vómito usual, ¿no? Al que tiene precedente la náusea. El vómito también tenemos que ver que puede tener una etiología extraperitoneal en el caso de enfermedades cardiopulmonares, enfermedades de laberinto, enfermedades de trastornos intracerebrales, en trastornos psiquiátricos también puede darse, y también existe el vómito postoperatorio. En general, el vómito es predominantemente su aparición en la mañana. Se observa en el embarazo, en la hiperazoemia, en la gastritis alcohólica. El vómito fecaloideo nos indica una posible obstrucción intestinal distal o fístula gastrocólica, pero este es el que más me interesa y el que quisiera que recuerden. El vómito en escopetazo sugiere hipertensión intracraneal. Este es el vómito incontenible al que llamamos como signo de alarma. Ese vómito que muchas veces no le precede la náusea, que es rápido, que no le da tiempo al paciente de acudir a un servicio higiénico o de tomar un recipiente, es rápido y es fuerte. Entonces nos interesa porque sugiere hipertensión intracraneal y por ello pues se considera un signo de alarma. Entonces tenemos que diferenciar del otro tipo de vómito que puede darse por las patologías que ya hemos visto. Cuando hay vómitos también puede haber complicaciones como una rotura esofágica, como una hematemesis por desgarro de la mucosa, Mallory Weiss, por la deshidratación que puede provocar, por la desnutrición, por la escaris dental, en el caso del contacto del ácido gástrico con los dientes, porque puede provocar una alcalosis metabólica, una hipopotasemia y una neumonitis por aspiración. La inconsciencia, otro signo de alarma. Tenemos que evaluar si el paciente está letárgico, si está con tendencia al sueño o si está inconsciente, si el paciente responde a estímulo verbal o motor. En el caso de un niño menor de 2 meses, si está flácido, muy relajado, no quiere lactar o no lacta como usualmente lo hacía o presenta un llanto muy débil. Un pequeño quejido también es otro signo de alarma. Nos debe llamar la atención porque ese paciente debe ser evaluado.
Hay trastornos cuantitativos de la conciencia, como elevación de la conciencia en la hipervigilia y la hiperfrenia, y disminución de la conciencia como en la obnubilación, somnolencia, sopor y coma. Vamos a repasar un poco los conceptos de qué es obnubilación: la incapacidad de pensar con claridad y rapidez habitual. Incoherencia: puede alterar irritabilidad y alternar irritabilidad con la somnolencia. La somnolencia: la disminución de la actividad vigil. Con inclinación al polo hipnótico, el paciente está apático, enlentificado, somnoliento. Tiene lenguaje todavía, pero es deficiente. Los reflejos están conservados y el tono muscular está disminuido. En cambio, en el sopor ya las actividades mentales y físicas están reducidas al mínimo. Las respuestas son muy lentas e incoherentes ante estímulos muy vigorosos. Los reflejos conservados y tonos musculares disminuidos. No se logran las manifestaciones verbales. Y en el coma, pues ya hay toda falta de respuesta a cualquier tipo de estímulo externo o necesidad interna. No se puede despertar, desaparecen los reflejos corneales, faringios, pupilares, osteotendinosos, el tono está demasiado disminuido, tiene formas prolongadas de suspensión global de conciencia y hay alteraciones, puede llegar a alteraciones de la respiración. El siguiente signo de alarma es la tos y dificultad respiratoria, que ya lo hemos visto en clases anteriores, en infecciones respiratorias agudas. ¿Qué nos interesa de aquí? Pues la respiración rápida, ¿no? Que tenga, de acuerdo a la edad, una taquipnea. Los valores ya los hemos repasado anteriormente. Y este es quizás uno de los signos de alarma más importantes para insuficiencia respiratoria. El tiraje subcostal, ¿no? Que es la retracción por debajo del último reborde costal cuando el niño está respirando, ¿no? Al momento de respirar hay una retracción inferior. Ese es el llamado tiraje subcostal y pues nos indica un signo de alarma. El siguiente signo de alarma es la diarrea y la deshidratación. Otro signo de alarma importante. Acá vemos cómo se realiza el signo del pliegue en niños. Recordamos de que no nos sirve este signo de pliegue en adultos mayores. El paciente está muy letárgico, yendo a la inconsciencia, rechaza los líquidos, está tan débil que ni siquiera puede beber los líquidos voluntariamente. Los signos de deshidratación también ya los hemos revisado anteriormente: boca seca, llanto sin lágrimas, signo de pliegue positivo, prostración y letárgico. Este cuadrito también ya lo hemos revisado anteriormente para ver cómo están los ojos, lágrimas, mucosas orales, condición general, la sed, signo del pliegue, para evaluar si el paciente necesita ser atendido inmediatamente, qué tipo de deshidratación tiene, leve, moderada o severa. En el caso de la severa, el paciente letárgico, inconsciente, bebe mal o ya no es capaz de beber. El signo del pliegue es muy lento, es más de 2 segundos, ¿no? En el cual ya utilizamos el plan C de rehidratación, hidratación parenteral. En la hidratación, en el caso del plan A, la hidratación oral, el líquido debe darse con las sales rehidratantes que tienen que digamos tienen la fórmula exacta para reponer el líquido y electrolitos al paciente. Administrar la cantidad adecuada al volumen de la pérdida, una taza por cada evacuación aproximadamente, con una cucharadita pequeña. Debe ser administrado desde el comienzo y mientras continúe la diarrea, ¿no? Entonces el pacientito se le administra una cucharadita, descansa un minuto, otra cucharadita y así sucesivamente, porque si le dan las sales de rehidratación, digamos, en un solo sorbo, buena cantidad, pues las puede vomitar por el mismo sabor desagradable. En el caso del plan B, ya perdido de 3 al 9% del peso corporal, administramos el suero oral más o menos a 100 miligramos por kilo de peso en dosis fraccionadas cada 30 minutos durante 4 horas. Si es que hay vómito, tenemos que esperar unos 10 minutos e intentar nuevamente la hidratación oral. Si mejora, pasa al plan A, reposición de líquidos, y si empeora, pues pasa al plan C, ¿no? Entonces, el éxito del plan B
es tener la paciencia para dar poco a poco las sales de rehidratación al pacientito para que pueda darle tiempo a absorber el líquido y los electrolitos. Pero recuerden, si se da de golpe lo va a vomitar, porque si ustedes han probado o prueban las sales de rehidratación oral, pues el sabor no es muy agradable. El plan C, cuando se ha perdido más del 9% del peso corporal, durante la primera hora se dará 50 mililitros por kilo, la segunda 25 mililitros y la tercera 25 mililitros por kilo. En este caso tenemos que evaluar continuamente al paciente. Si no mejora, tenemos que aumentar la velocidad de la infusión. Cuando ya el paciente veamos que pueda beber, generalmente esto sucede de 2 a 3 horas de tratamiento parenteral, pues pasamos al plan B para intentar primero la administración de sales de rehidratación oral a 25 mililitros por kilo hora, mientras se siguen líquidos intravenosos. Si el paciente ya puede tolerar las sales de rehidratación oral y ya se ha completado el tratamiento intravenoso, pues evaluamos a este paciente para ver si pasa al plan A o el B y se retira la venoclisis, ¿no? Si no es así, pues se ve si es que es necesario repetir el plan C. Si se selecciona este, se observa durante 2 horas más para asegurarnos de que el encargado del paciente pues pueda mantener o pueda seguir con las sales de rehidratación oral o lo puede alimentar en su domicilio, ¿no? Entonces, este es el tratamiento de los diferentes planes de deshidratación en el caso de deshidratación. El siguiente signo de alarma es el traumatismo grave, que también ya hemos tocado algo de este tema anteriormente. Acá vamos a ver los principales tipos de traumatismo: fracturas, esguinces, luxaciones, distensiones musculares. En el caso de las fracturas ya los vimos también en una clase anterior. Esto es una foto de una fractura. Fractura de antebrazo, fractura de tobillo, evidente la asimetría, fractura de tibia y peroné. Esta es una fractura expuesta, otra fractura expuesta del fémur. Y acá tenemos los esguinces, ¿no? Que también ya lo hemos tratado anteriormente. Los signos sin síntomas, el dolor, la inflamación, la impotencia funcional. El paciente usualmente describe cómo ha ocurrido la lesión. Los primeros auxilios: frío local e inmovilizar la articulación con un vendaje compresivo. Elevar la extremidad, no pomadas ni analgésicos locales en la zona, y traslado a un centro sanitario. En el caso de la luxación, separación de las superficies articulares, estas no vuelven a su lugar, por lo tanto necesitan tratamientos. También se tiene que inmovilizar, no reducir la luxación, no traccionar, controlar la circulación, revisar que se mantenga la circulación en pulsos periféricos y traslado al centro sanitario. En el caso de la distensión muscular, cuando los músculos o tendones se han estirado y desgarrado, al forzar estos músculos, a diferencia de los esguinces, aparecen en la zona muscular, no en la articulación. También se debe inmovilizar, aplicar frío local, elevar y mantener reposo la extremidad y no aplicar pomadas ni analgésicos locales. Ahora pasamos al siguiente signo de alarma, el dolor abdominal. Es de aparición repentina, con o sin irritación peritoneal, pero requiere una consulta de urgencia. Necesita repetirse rápidamente si necesita una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, esta es una foto de los principales órganos que vamos a revisar en la evaluación abdominal. Características del dolor. Tenemos que tomar en cuenta cuándo ha aparecido, dónde está localizado, qué tipo de dolor tenemos, cuánto está durando, cuál es el comportamiento de este, la intensidad y si es que hubiera irradiación. Entonces acá vamos a ver unos cuadros, unas fotos, un poco en resumen de las características del dolor, ¿no? Si es gradual y progresivo y si está en estas zonas que ustedes ya conocen, las regiones anatómicas abdominales, pues si está en esta zona vamos a pensar que es una pancreatitis, una colecistitis o hepatitis en el hipocondrio derecho. Si es enfositis ilíaca derecha, pues una apendicitis. Si es izquierda, una diverticulitis. Puede haber un embarazo ectópico también. Si es el carácter del dolor es repentino e intenso, pues si es en epigastro, una úlcera péptica. Puede ser un cólico ureteral en esta zona.
en una rotura de aneurisma aórtico en esta otra. A ver, si el carácter del dolor es intermitente, vamos a tener que puede ser un cólico biliar, si es en hipocondrio derecho, puede ser un cólico ureteral, renal, obstrucción del intestino delgado, obstrucción del colon. Y en el dolor visceral, pues vamos a tener, de acuerdo a los órganos, vesícula biliar, estómago y páncreas, riñón, estas zonas, intestino delgado, mesogastrio, colon y útero. Entonces, tenemos que pensar anatómicamente cuando nosotros estamos frente a un cuadro agudo de abdomen, o sea, hay un dolor agudo de abdomen, pensar qué área, qué órgano puede estar afectado, analizar probabilísticamente cuáles son las patologías posibles que nos pueden llevar a este cuadro y no olvidar las enfermedades extradigestivas, ¿no? Entonces, lo anterior simplemente ha sido para una idea global de por qué el dolor abdominal también lo consideramos un signo de alarma, porque nos puede estar dando la señal de que hay un órgano que se está complicando y que necesita atención inmediata. Entonces, un dolor abdominal agudo, pues sí debe ser evaluado inmediatamente. Malaria grave, este sobre todo en zonas endémicas. Tenemos que ver el riesgo de malaria si el paciente viene de una zona endémica. Tenemos que ver si hay fiebre, si se presenta todos los días, y si hay malestar general, escalofríos y cefalea, si hay palidez marcada en piel y mucosas y cómo está el estado de conciencia, ¿no? Si el paciente está yendo a la inconsciencia. En el caso del dengue hemorrágico, igualmente, ¿no? El antecedente epidemiológico, la temperatura mayor de 38,5 y algunas de las siguientes formas de sangrado, como equimosis o hematomas, gingivorragia, epistaxis, hematemesis y melenas. Este tipo de dengue hemorrágico sí nos conlleva a un tratamiento de emergencia, sí tenemos que tomarlo en cuenta como signo de alarma. Ahora vamos a pasar a lo que son convulsiones, otro signo de alarma. En el caso de convulsiones, es la alteración del cerebro en la que se producen descargas eléctricas bruscas y excesivas. No se contagia, no produce retraso mental. Ojo, los episodios de contracciones musculares anormales, comúnmente bilaterales, las cuales pueden ser sostenidas o interrumpidas. Tenemos los dos tipos de cuadros, ¿no? En la convulsión febril y en el caso de la epilepsia. Acá hay un cuadro de cómo es la despolarización y repolarización neuronal. Vamos a ver acá los síntomas de una convulsión, pues vamos a tener rigidez o falta de tono, movimientos bruscos generalizados de brazos y piernas, pérdida de conciencia. Generalmente acá estamos hablando a una convulsión tónica generalizada, tónico-clónica generalizada. Puede haber salivación espumosa y relajación de esfínteres. En ocasiones no todos los síntomas están presentes. Ojo, en las convulsiones febriles tenemos que usualmente se da entre niños sanos de 6 meses a 5 años que presentan fiebre. Dura unos minutos, el niño una vez que se controla la fiebre y la convulsión se recupera, pero es normal que en los primeros minutos esté todavía adormilado. No causa ningún daño cerebral ni afecta el desarrollo del niño en lo posterior. En cambio, en la epilepsia vamos a tener estos tipos de crisis epilépticas, la crisis generalizada convulsiva, hay una pérdida brusca de conocimiento, con caída al suelo, sacudidas rítmicas de extremidades, puede haber expulsión de saliva y relajación de esfínteres. La crisis cuya semiología inicial indica o es consistente con una participación mínima de ambos hemisferios cerebrales. Esta es la típica convulsión que llama la atención inmediatamente, ¿no? También tenemos la crisis generalizada no convulsivas, las llamadas ausencias. Solo hay pérdida de conciencia por segundos de duración, se queda en blanco. En este caso de este tipo de convulsión, a veces el paciente no se da cuenta. Quienes se dan cuenta es quienes están alrededor, usualmente el niño que está corriendo y que por momentos se cae, tiene estos periodos de ausencias, pero después recobra la conciencia y sigue jugando y no se ha dado cuenta que ha tenido ese lapso, ¿no? De pérdida de ausencia. Quienes se dan cuenta, como les decía, el profesor, la profesora o los padres. Es también otro tipo de convulsión. Las convulsiones parciales, en las cuales hay sensaciones extrañas o difíciles con fenómenos auditivos, visuales, una sensación de hormigueo, el llamado aurea, que precede a la misma convulsión. En esta, el paciente
es consciente con activación inicial de solamente una parte de un hemisferio cerebral. Son convulsiones o crisis parciales. ¿Qué desencadena una convulsión? Pues puede ser el sueño insuficiente, cansancio intenso, tensión excesiva, fatiga física, fiebre, menstruación, algunos medicamentos, alcohol, demasiada estimulación sensorial, exposición prolongada al sol, interrupción brusca de medicación. Las medidas: no es necesaria una atención médica especializada inmediata, ceden en menos de 3 minutos, rara vez pone en peligro la vida del paciente, hay que mantener la calma. Al paciente se le coloca en decúbito dorsal con la cabeza a un lado para que no aspire sus secreciones o vómitos, retirar muebles o objetos que puedan ocasionarle algún daño. No hay que intentar sujetar, ni echar agua, ni tampoco tratar de controlar la crisis, es decir, con estos movimientos tónico-clónicos de extremidades, no debemos tratar de sujetarlos porque más se puede lastimar el paciente. Aflojar la ropa si lo oprime o si le puede producir una dificultad al respirar. No introducir objetos en la boca, poner algo blando en la cabeza para los golpes. Si tenemos un reloj, medir cuánto dura la convulsión, permanecer al lado del paciente hasta que termine y vuelva a recuperar la conciencia. Me parece que en convulsiones también ya lo han tocado un poco más a fondo en las prácticas. Ahora vamos a ver lo que son los traumatismos encefalocranianos. Estos traumatismos que son muy comunes por una agresión en el cráneo, en la cual se puede lesionar directa o indirectamente en mayor o menor grado las estructuras craneoencefálicas. Vamos a ver que el 2 al 10% de los pacientes con traumatismo encefalocraniano pues tienen una lesión cervical asociada. Los mecanismos de trauma son con la cabeza inmóvil, usualmente produce fracturas o hundimientos, con la cabeza en movimiento, chocando contra un objeto inmóvil, o cuando existe una herida por penetración de objetos que lesionan el encéfalo. Esta es la famosa escala de Glasgow. Esto, por favor, lo van a ver de ahora en adelante. Esto nos va a ayudar mucho en la evaluación neurológica del paciente. Evalúa pues la apertura ocular, la mejor respuesta motora y la respuesta verbal. Tenemos acá la puntuación de acuerdo a cómo encontremos la apertura ocular, espontánea, al estímulo verbal, al dolor o ninguna, igual a motora, igual la verbal. Tenemos que el puntaje de la escala va desde la menor apertura ocular hasta positivo mayor respuesta motora e igual en la respuesta verbal. La mejor, digamos, el mejor puntaje que podemos encontrar es el 15 y el peor puntaje es el 3. Entonces vamos a ver acá qué significa cada una de ellas. En función a esta escala vamos a diferenciar los traumatismos encefalocranianos leves, moderados y graves, ¿no? Uno leve va a tener una puntuación Glasgow de 14 a 15, un moderado va a tener de 13 a 9 y un grave pues va a tener una puntuación Glasgow menor de 9, ¿no? Entonces por eso, por favor, recuerden de que se trata la escala de Glasgow como me ayuda en la clasificación del tipo de traumatismo que voy a diagnosticar. En el caso del traumatismo leve, va a haber presencia de síntomas como pérdida de conciencia, amnesia, cefalea holocranial, vómitos incoercibles, agitación, alteración del estado mental. Va a diferenciar el TEC leve de un impacto craneal sin importancia que permanecería asintomático tras el golpe y durante la asistencia médica. Estos pacientitos deben estar en observación 24 horas después del golpe. Si existen antecedentes de toma de anticoagulantes o intervención neuroquirúrgica, pues tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Un Glasgow de 14 en mayor de 60 años o crisis convulsiva tras el traumatismo tienen mayor probabilidad de riesgo de lesión intracraneal. En una moderada, pues ya necesitamos hacer más estudio como un scan tomográfico y observación hospitalaria, a pesar de que el scan salga normal. Y en un traumatismo grave, pues necesitamos también hacer un scan, una tomografía axial computarizada, neurocirugía, si la precisara, y requieren el ingreso posiblemente a cuidados intensivos, ¿no? Hay que descartar
aquellos casos en los que existen factores de deterioro de conciencia como alcohol, drogas, hipoxia severa que hayan permanecido en este nivel de conciencia al menos durante 6 horas. Los tipos de lesiones en las fracturas de bóveda craneal, que era el último mecanismo, pues una fractura cerrada, una fisura, fractura con hundimiento, una fractura expuesta o una fractura conminuta, ¿no? Son los tipos de lesiones de las fracturas de bóveda craneal. En las fracturas de base de cráneo, esta es muy importante porque con los signos nosotros vamos a poder darnos cuenta de la necesidad de atención de emergencia en estos pacientitos. En la fractura del piso anterior vamos a tener el típico signo de ojos de mapache. Necesitamos, como lo ven acá en la figura, reposo absoluto en cama, observación de acuerdo a los síntomas y el uso de analgésicos. Si se trata de una fractura grave por el riesgo inminente de rasgadura de arterias vitales, ¿no? Con sangrado, cuyo sangrado sería mortal. El signo de Patel acá se manifiesta por una otorragia u otorrea, acá vamos a ver, en la zona preauricular. Tarda unas 8 semanas en sanar. El tratamiento exige observación, uso profiláctico de antibióticos, ¿no? Con reposo en cama. A ver, acá la fractura del piso posterior, el signo clásico, vamos a ver que va a presentar una equimosis en el velo del paladar. Tratamiento es médico con reposo en cama y tenemos que hacer los scans para comprobarlo, ¿no? El pronóstico es grave, tenemos que tener mucho cuidado también con estos pacientes. Entonces, el traumatismo encefalocraniano nos puede llevar a una hemorragia extradural con sangrado rápido, un hematoma, un aumento de la presión intracraneal y una lesión cerebral adicional, ¿no? Los exámenes que nos ayudan son la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética. Estos scans nos ayudan mucho para diagnosticar la gravedad de este traumatismo. Puede llegar a haber un hematoma subdural. En este caso va a haber una ruptura de las venas comunicantes entre la corteza cerebral y la dura madre. Generalmente está más en las regiones de contragolpe, como lesiones hipertensas y yuxtaóseas en la tomografía, en forma de semiluna y bordes menos nítidos que el anterior. Su localización usualmente es más frecuente en la zona parietal, ¿no? Hay acumulación de sangre debajo de la dura madre, como vemos acá. Es de origen venoso, por ello da más tiempo para el tratamiento, ¿no? Este tiempo está en dependencia de la atrofia cortical que el paciente presente, ya que la sangre acumulada en ese tipo puede no dar muchos signos, o lo más común es de 6 horas en adelante. Es grave porque sí pone en peligro la vida del paciente, ¿no? La solución va a ser quirúrgica, evidentemente. La hemorragia intraparenquimatosa, como vemos acá y como vemos en las imágenes de tomografía, la lesión y síntomas dependen del sitio de sangrado dentro del parénquima, ¿no? Así como su extensión, depende en qué parte del cerebro esté esta hemorragia para ver los signos y síntomas que presente. En un paciente delicado a grave, el grado de incapacidad o muerte está relacionado con el sitio y la extensión de daño. Hemorragia intraventricular es evidente en la tomografía. Dentro de las cavidades intraventriculares puede abarcar ventrículos laterales derecho e izquierdo. De ahí puede ir al tercer ventrículo, al acueducto silvio, llegar al cuarto ventrículo. Puede haber hidrocefalia obstructiva, urgencia neurológica de rápida evolución. También es una emergencia. Ahora vamos a seguir con lo que son cuerpos extraños. Cuerpos extraños, cualquier elemento ajeno que entra a través de las vías aéreas, como nariz, orofaringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmón, impidiendo su funcionamiento normal. Los signos de la obstrucción. Mecánica completa en orden sucesivo. Va a haber enrojecimiento, congestión facial, gran esfuerzo respiratorio, taquicardia, cianosis, diaforesis, pérdida de conciencia, bradicardia, paro cardíaco y finalmente la muerte, ¿no? Acá tenemos algunas radiografías donde podemos ver algunos cuerpos extraños como el gancho de la grapadora en un pacientito pequeño recién nacido. Cuerpos extraños en vías aéreas como un tornillo en bronquios. Acá lo podemos ver en la radiografía. En el diagnóstico de cuerpos extraños en esófago, ahora vamos a ver en el tracto digestivo, ¿no? Que se hace con el antecedente de la declusión del cuerpo extraño y la disfagia
el dolor al tragar que se produce inmediato, la comprobación en el caso de los radioopacos, puede ser con las radiografías, y cuando son radiolúcidos necesitamos utilizar un material de contraste. Tener cuidado de no tragar demasiado por el riesgo de regurgitación hacia la laringe, ¿no? Acá vemos una moneda, ¿no? En este pacientito, que la moneda está localizada en el esófago. Es útil el signo de que cuando está localizada en el esófago se aprecia claramente en la radiografía posterior anterior. El tratamiento, en este caso, al momento de la aspiración, el tratamiento no suele ser observado por el médico, sino por algún familiar, en el caso de los niños, que es donde mayormente se da este tipo de patología, ¿no? La obstrucción completa de la vía aérea, ver si el paciente está consciente, respirando espontáneamente, con tos eficaz y claros esfuerzos para expulsar el cuerpo extraño. La conducta a seguir, la desobstrucción en menores de 1 año, golpes en la espalda, como lo vemos acá, golpes con presiones torácicas, se comprobará si el niño respira espontáneamente, si es fallido, iniciar la respiración boca a boca. En mayores de 1 año podemos hacer la maniobra de Heimlich, respiración de boca. Si no responde, se procederá a intubar al paciente y se practicará cricotirotomía. Eso también ya lo han visto ustedes en la práctica, me parece, ¿no? En el tratamiento en menores de 1 año que tienen un cuerpo extraño, pues colocar al bebé boca abajo, como lo vemos acá, en su antebrazo, inclinarlo, dar golpes en la espalda, entre los omóplatos, con la palma de la mano, voltear al bebé boca arriba con el antebrazo y aplicar las 5 compresiones en pecho, ¿no? Con 2 dedos en el centro del esternón, que ya lo hemos visto anteriormente. Mirar a la boca buscando el cuerpo extraño. Tratamiento de menores de 1 año también, ventile nuevamente viendo la expansión del tórax, y si obstruido, repetir las maniobras. Si observa, si el bebé expulsa, se debe elevar y observar si el bebé expulsa el objeto por sus propios medios. Si no hay pulso, pues iniciar el masaje y continuar la desobstrucción, dando respiración boca a boca. Entonces acá hay un pequeño flujograma, un algoritmo para ver cuáles son las conductas a seguir frente a la obstrucción de la vía aérea en un niño menor de 1 año. Acá algunas imágenes de las maniobras de Heimlich, cómo debemos colocar las manos, pero me parece que esto también ya lo han visto en prácticas. En la aspiración de cuerpos extraños, la actitud terapéutica, tenemos que recordar muy bien la maniobra de Heimlich en una situación crítica, laringoscopía y broncoscopía de urgencia, lo que tenemos en los hospitales, y medidas de soporte vital para el paciente. Las complicaciones después de la extracción de un cuerpo extraño pues pueden ser obstrucción de la vía aérea, neumotórax neumomediastino, hemoptisis, edema laringio, laceración laringea, estenosis bronquial y fístula tráqueo-esofágica. Entonces tenemos que la repercusión de un cuerpo extraño en la vía aérea va a depender de la naturaleza, localización, grado de obstrucción, y puede provocar una patología tanto de forma aguda como crónica, ¿no? Ante la sospecha de la aspiración de un cuerpo extraño, tenemos que utilizar la broncoscopía, ese es en un medio hospitalario, y los cuerpos más frecuentes encontrados en realidad son semillas, granos vegetales y monedas en niños. La mayoría de los cuerpos extraños se extraen mediante endoscopía, requiriéndose solo ocasionalmente remoción quirúrgica. Resulta recomendable efectuar un control alejado con radiografía de tórax unas 2 semanas después o hasta 1 mes después de la extracción. La radiografía normal no descarta pues un cuerpo extraño en la vía aérea, ¿no? Ahora vamos a ver un poco lo que es el modelo de atención integral. Este modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, pues así se inició actualmente ya esa atención integral, y es un programa de atención integral en salud. Acá tenemos la configuración general de este modelo, que nos va a ayudar a ver a la persona y a la familia, también tomando en cuenta las etapas de vida. Tomamos en cuenta el eje de las necesidades de la salud, es decir, los paquetes de atención integral a la persona, a la familia e intervenciones en la comunidad, ¿no? Nos ayuda a ver también a la familia, a todos sus componentes por etapas de vida, tomar en cuenta todo el ámbito de la familia, de la comunidad y el entorno que le afecta, ¿no? Que tiene influencia en la salud de esta familia.
¿Cuáles son los componentes del modelo de atención integral? Pues el de gestión, de organización de la prestación, prestación de servicios de salud y financiamiento del mismo, que está a cargo pues del gobierno, de establecimientos de salud y en sí de la sociedad civil. Los componentes de prestación de servicios de salud en la atención integral de salud, a nosotros nos interesa ya ver al paciente enfocándonos en la persona, en la familia y en la comunidad, porque queremos dar los siguientes servicios de prevención, de promoción, de recuperación y de rehabilitación. Este se lleva a cabo por el personal sanitario y en diversos escenarios, ¿no? Intramural y extramural, es decir, dentro de los establecimientos o en los domicilios de los pacientes o en los lugares donde se suele congregar la comunidad, como comedores populares, diferentes actividades que pueda tener la comunidad. La transición del modelo de atención integral de salud, del sistema de salud actual, bueno, que ya está cada vez cambiando más, es el modelo integral de salud, basado en familia y comunidad. Anteriormente se priorizaba la atención recuperativa, o sea, curativa y de rehabilitación. Ahora se debe priorizar la de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Antes se priorizaba la atención intramural dentro del establecimiento, ahora la atención debe ir a un enfoque comunitario priorizando la atención extramural. Antes era con un enfoque hospitalario, ahora es basado en los principios de atención primaria en salud, renovada que prioriza la visita domiciliaria como ámbito privilegiado de intervención de las familias. Y de mirar la salud relacionada solo con la enfermedad o presencia de la enfermedad. En el caso del modelo de atención integral es con enfoque biopsicosocial. Y anteriormente con una organización fragmentada, ahora se debe verse como una organización articulada en redes de servicios de salud. Anteriormente con la búsqueda de la oferta y en el nivel operativo de cambiar la situación de salud, es decir, se adaptaba de acuerdo la oferta, ahora a intervenir en la demanda, modificando los determinantes sociales de la salud desde el nivel político a través del Estado. Y finalmente, antes se veía financiar la oferta, ahora se dirige a financiar la demanda vía mecanismos de captación. Eso significa por cada habitante, ¿no? Por cada persona. Un paquete integral que se le brinda al paciente no solo con el tratamiento de alguna enfermedad, sino con la prevención también. Entonces, tenemos que este modelo tiene varias esferas en las cuales actúa, como la inclusión sanitaria, aseguramiento universal, descentralización, participación activa, enfoque de calidad, democratización de la salud, prácticas y estilos de vida saludables y promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a pasar a las preguntas de la clase del día de hoy.